sobre todo en el principio de solidaridad y humanidad, es decir, de ayuda. Generalmente, ese tema se da, por ejemplo, ¿no? Apague su celular, por favor, ¿ya? Se da, por ejemplo, entre familiares. Puede ser con, ¿no? También alguna amistad, pero no es la regla de que 100%, ¿no? Ese órgano trasplantado funcione a cabalidad, por ejemplo, en la persona, ¿ya? Puede ser que rechace, aún teniendo una complementación, el mismo grupo sanguíneo, etcétera. Puede ser que rechace, y eso significa muerte, ¿no? En la mayoría de los casos, para la persona que ha sido trasplantado. Entonces, lo que comúnmente acá, digamos, trasplantamos son órganos. Puede ser fíjese, un pedazo de hígado, puede ser un riñón, ¿ya? Podría ser inclusive un pedazo de pulmón, ¿ya? Y en el caso del corazón, ¿ya? Ese es uno solo. No puedo decir yo le doy mi corazón para que éste viva, ¿ya? Entonces, ahí esperaríamos la muerte cardíaca y la muerte cerebral para recién hacer esta donación. En países extranjeros, ya en la cédula de identidad dice, ¿no? Donante de órgano, dice, donante de órgano, ya lo dice, ¿no? Ahí. Entonces, en caso de accidente, etcétera, y en caso también de alguna enfermedad que él tuviera o alguna otra situación que no sea infecto contagiosa, ya está establecido que puede hacer donación, que utilice parte de su organismo para trasplantar a otra persona y siga viviendo en este caso. ¿Ya? Los requisitos. En cualquier país del mundo se necesita la muerte cerebral y la muerte cardíaca. Aquí vi la otra vez, ¿no? En esto de la gobernación, donde ellos estaban ya esto de difundiendo de que hay que hacer la donación de órganos, porque lo que conocemos comúnmente acá es donación de sangre, ¿ya? Pero acá le decían con muerte cerebral ya se puede hacer la donación de órganos. Entonces, no es correcto eso, ¿ya? Porque al estar todavía uno entubado, ¿no? Con los electrodos, ahí conectado a la máquina, mientras uno no se hieda, jóvenes, mientras no se vuelva fétido, hediondo, en otras palabras, ¿no? Uno sigue vivo. Por eso es que en otros lugares establecen muerte cerebral y muerte cardíaca. Es decir, ¿no? Ahí yo les envié una copia, ahí fíjense, electroencefalograma, le hice yo un dibujo, ¿ya? Es cuando así las ondas están subiendo, pero ya cuando queda recto, ni dudarlo, ya el cerebro está sin electricidad, sin funcionamiento. Entonces significa muerte en este caso. El electrocardiograma también negativo. ¿Qué significa? Si está vivo, es así las ondas, pero cuando termina así, en esta posición horizontal, recto, ni dudarlo. Entonces latidos cero. A eso quiere decir que el corazón ya no está funcionando. Y recién empiezan con ya la donación de órganos. En otros países está en su cédula o han hecho o han redactado ellos públicamente un documento, ¿ya? Público, privado, pero que es público, donde ellos dicen que a su muerte, ya sea de un accidente, etcétera, que pueda trasplantarse de algún órgano que requiera a otra persona para poder vivir, ¿ya? Eso siempre y cuando no tenga, dije yo, una enfermedad infecto-contagiosa, porque puede contagiarse. Y miren, esotéricamente, hay personas que a veces es trasplantado y las características de ese que ha muerto y que le hemos sacado, por decir, un pedazo del hígado derecho, por decir, para trasplantar, despierta en esa persona trasplantada alguna de las características o algún don que tuviera esa persona, ¿ya? Que fue, digamos, que se dio, digamos, su órgano, o fue, en otras palabras, ¿no? Ante su muerte, sacado para trasplantar a otra persona. Entonces, miren ustedes, muerte cerebral y muerte cardíaca. Recién, con la muerte cerebral, no se puede nomás hacer, jóvenes, un trasplante de órgano, porque está todavía vivo. Por eso no se ha herido, ¿me entiende? El cuerpo. Entonces, ahí hay que dejarlo, ¿me entiende? En ese caso, que sean las dos clases de la cardíaca y la muerte cerebral en este sentido. Porque si está con muerte todavía, uno dice cerebral, pero sigue funcionando y yo lo abro, ahí sí que de verdad
lo voy a matar a esa persona. Puede ser que nunca recupere de una vez estando ahí, pero no importa, no somos quien para de una vez cortarle y sacarle el órgano en ese caso. Han habido casos fenomenales y extraordinarios en el mundo donde las personas han despertado después de mucho tiempo, inclusive después de años. Hubo un caso en Bélgica donde fíjese que la señora, ella estuvo con muerte cerebral, pero el marido mucho la quería. Entonces él la tenía, ¿no?, ahí conectada ya en su casa, porque ahí iban los médicos, la tuvo conectada 20 años, porque él dijo, yo que se muera cuando Dios lo decida, ¿no?, que así sea, pero no me la desconecten ahí. Bueno, entonces pasaron 20 años, increíble. Ella estaba mayor, ¿no? Y ya había tenido otro hijo, se había casado con otra mujer, pero él nunca la abandonó a su otra mujer. Entonces, por obra y gracia de Dios, porque así es el milagro, los milagros existen, jóvenes, no vamos a decir todos los días, pero el milagro de la vida ya es un milagro, ¿no? Pero no vamos a decir todos los días, porque si no, nadie moriría, digamos, en este planeta. La mujer despierta después de 20 años. ¿Qué le parece? Entonces lo ve al marido, todo barbón ya, y le dice, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás viejo? Le dice. Ella no sabía que había despertado de un sueño, de un letargo, ¿no?, larguísimo. Ella despierta a ese. Entonces, pero miren ustedes cómo despertó. El cantante ese de Soda Stereo, ese Cerati, el señor ese argentino, a él y su familia, como tenían millones de dólares, esa gente eran ricos, entonces obviamente ellos pagan todos los días para que lo atiendan a ese señor, al cantante ese, ¿ya? Entonces ellos con la esperanza de que despierte, ¿ya? Entonces lo tuvieron ahí con lo conectado. Él duró 4 años y medio casi. Bueno, al fin y al cabo murió. Bueno, a él, ¿qué vamos a hacer? No hubo el milagro que él despierte. Pero fíjense, 4 años todavía, porque aún sea uno un bulto, etcétera, el familiar quiere verlo ahí vivo a ese su familiar, ¿cierto? Entonces, esta ablación que se llama el trasplante, generó, sin embargo, y ha generado muchos, en este caso, inconvenientes y acciones delictivas. En Santa Cruz se encontró algunas personas hace unos 20 años donde le habían abierto la parte renal, habían sacado el riñón, ¿no?, y lo dejaban botado por ahí, por San Aurelio, ¿me acuerdo? Entonces, eso, si lo dejábamos morir, es directamente la figura de asesinato, porque era con conocimiento de voluntad sacarle. Quizás no era la intencionalidad de matarle, pero al sacarlo y dejarlo abandonado, se sobreentiende que hay una acción premeditada y eso se constituía en el delito de asesinato. En algunas cárceles, sobre todo asiáticas, los chinos, ¿ya?, ellos, cuando son sentenciados a muerte, ¿qué hacen ellos? Si están sanos, ¿ya?, ellos publican, ¿no?, en el internet, ahí, ¿no?, y en algunas otras páginas, dice, vendo riñón, vendo mi corazón, no dicen dono, vendo, ¿ya?, cierta parte de algún órgano de mi cuerpo. Tanto, dice, vale tanto. Él ya sabe que no va a ser para él, pero él lo deja eso para que cuando suceda, si es que sucedería, ¿no?, ese dinero vaya, por ejemplo, para sus familiares, quede para sus familiares. En España, que todo el mundo acostumbra irse a España, ¿no? Entonces ahí muchos de los latinos, sobre todo, han cedido esto del órgano, pero no es una donación, es una venta. Entonces allá lo han cortado, le han sacado parte de ellos, y medio lo costuran, oiga, lo dejan ahí, 30.000 euros, 20.000 euros le pagan. Después esos 20.000 o 30.000 euros no alcanza para recuperar su salud, o sea que es en vano, más bien es sentenciarse a muerte o a un déficit de la salud orgánica que tiene la persona, ¿ya? Bueno, ahora, en el artículo 44 de la misma Constitución sobre esto de la donación de órganos, ¿qué dice? Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. A ver, vamos a ese artículo. Nadie o ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, médica o de laboratorio sin su consentimiento. Claro que sí, ¿no? Porque a nadie se le puede obligar,
¿no? Ni incluso a un tratamiento médico innecesario o a una intervención quirúrgica. Y ahí hay que hacer la crítica. Yo por eso soy duro, jóvenes, en la formación médica, por ejemplo, ¿no? En la materia, en el campo de la medicina, de medicina forense y anatomía que doy. Porque ahí hablo con más términos clínicos, ¿sí? Porque no podemos formar matasanos, ¿ya? La formación tiene que ser estricta, rígida, porque estamos hablando de salvar vidas en ese caso, ¿ya? Entonces, aquí lo que acostumbra cualquier enfermedad, ya cirugía, de repente no es, oiga, ¿no? ¿No? Y cualquier cosa a veces forma hombre como médico en este caso. Ahora, si es de laboratorio, tampoco, y tiene que haber la esterilización, todo, ¿no? Adecuado, esterilizado para evitar las enfermedades infectocontagiosas cuando ustedes inclusive, ¿no? Les traen la sangre para un análisis, sin su consentimiento. Pero aunque dé su consentimiento, si el especialista de laboratorio, el bioquímico, ve que es un peligro para su salud, no debe hacerlo en ese caso, ¿no? O el de terceros legalmente autorizados. En ese caso, el de terceros sería cuando es necesario un peligro la vida, ¿no? Mientras tanto, no puedo yo ir a dar permiso, ¿no? A ver, esterilicen a esas personas porque estaríamos cometiendo, ¿no? El delito inclusive que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De genocidio la otra vez. Ahora, en este caso, salvo peligro inminente de perder la vida, no se puede, dice, someter a una persona a experimentos científicos sin su consentimiento. Es decir, que si es viceversa, si presta su consentimiento, sería posible un experimento. Pero ese es inadmisible, es una torpeza cerebral, porque nunca el ser humano puede ser utilizado para fines científicos. Por eso habíamos hablado hasta de la clonación con ustedes, ¿ya? Y aquí, si es con su consentimiento, ¿qué tipo de experimento? En cualquier país del mundo, ya en los países, digamos, donde están altamente desarrollados en cuestión de investigación científica, siempre se hace la prueba en los animales. Nos guste o no nos guste, eso en los animales. Y después recién pasa al ser humano. Ya esto de la prueba científica ya pasó a ser ciencia, que es comprobado y recién. Pero fíjense, primero todas las pruebas se hacen, ¿no? Científicamente con los animales. Así que por más que preste su consentimiento, sería delictivo, sería hasta autolesión, inclusive catalogado en el propio Código Penal la acción delictiva, ¿ya? Y en el artículo 7 del Código Civil dice actos de disposición sobre el propio cuerpo. El Código Civil, miren ustedes, dice, ¿no? Los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo, aquí está diciendo de su cuerpo, y estamos hablando conmigo de órganos, ¿ya? Porque un brazo, si uno lo pierde, podría ser todavía clínicamente que el mismo uniéramos tejidos, nervios, músculos y pueda seguir uno todavía, ¿ya? Ahí. Pero sacar un brazo y llevarle a otro para que sea trasplantado, eso lo va a rechazar, ¿no? Lo va a rechazar 100%, yo se lo garantizo. No va a ser como un menono. Una vez un menonita trabajando en su colonia, él, ¿no? Lamentándolo mucho, se cercena el dedo, ¿ya? Y él, como esta gente es así, medio, no sé, media rara, ¿ya? Agarró el dedo, se puso aquí un trapo y siguió trabajando, imagínense en el calor. Agarró el dedo y lo guardó al bolsillo. Terminó de trabajar eso de las 4 de la tarde y recién se vino una quinta a que le unan el dedo, ya cercenado. Y el otro tonto también del médico agarró, ¿no? Siendo que ya han pasado las horas, ya hay, ¿no? También la circulación sanguínea se ha cortado por la coagulación. Entonces, el otro lo trata de unir, más bien ya le generó una infección y le agarró, lamentándolo mucho, el tétano, lo que le llaman gangrena, más bien hay que cortarlo. O sea, tontería tanto de Menono como de el médico, porque ya eso no se puede hacer. Cuando uno va a hacer un trasplante, ¿qué es lo que hace? A ver, un órgano, tenemos que mantenerlo vivo. Se lleva la conservadora con hielo. Hubo el accidente, sacamos ese corazón de la persona, el riñón, pedazo de hígado, lo echamos ahí a la conservadora que se mantenga hasta que vamos nosotros a hacer el trasplante de órgano, ¿ya? Ahora, sobre todo partes de su cuerpo, dice acá, están prohibidos cuando debiendo efectuarse en vida del donante puede ocasionar una lesión grave o definitiva
a su integridad física o son contrarias de todos modos al orden público, a las buenas costumbres. Claro, porque ¿no? Si le vamos a producir más bien con la extracción del órgano la muerte, una lesión grave, no podemos hacerlo. En la Facultad de Derecho había un colega, lamentándolo mucho que él ha fallecido, buen catedrático él, ¿no? Él tenía diabetes. Y la diabetes es la enfermedad y la muerte silenciosa, lamentándolo mucho, ¿ya? Cualquiera no puede agarrar la diabetes, ¿no? En cualquier momento, sobre todo por el estrés nervioso, porque hay dos clases de diabetes. Entonces, él, su hija mayor, le cede un riñón, ¿no? Para que sea trasplantado a su padre, porque es su padre, quiere verlo vivo. Pero en esa condición, lamentándolo mucho, él ya con cero casi funcionamiento renal, le hacen el trasplante y lamentándolo mucho, rechazó. Él se muere a los 2 meses, igual nomás, con el órgano nuevo de su hija. Y la hija quedó con daños, lamentándolo mucho, también un tanto irreversible. Bueno, pero eso es una cuestión voluntaria, solidaridad, de amor y cariño, ¿no? Por el padre, se sobreentiende en ese caso, ¿ya? Ahí quería hacérselo. Lo que está prohibido es vender su órgano, ofrecer, porque esto no es azúcar, no es arroz, no es carne para estar ahí ofreciendo, ¿no? Entonces, en el periódico El Deber he visto la otra vez, algún otro periódico dice, vendo riñones, $1,500, si está con una enfermedad gravísima esa persona, no sirve inclusive ese órgano, ¿no? Por eso hay que hacer un completo chequeo grupo sanguíneo y sobre todo se toma en cuenta en los accidentes donde mueren las personas de forma instantánea, pero tenemos que comprobar su sanidad también, porque si no, también va a ser transmitida ahí a la persona que ha sido trasplantada. Y luego dice, mire usted, ¿no? O sea, contrario al orden público, a las buenas costumbres. A ver, está de moda eso donde dicen cambio de sexo. No hay cambio de sexo. Eso es mentira. El que nace varón, nace varón. El que nace mujer, nace mujer. El que nace hermafrodita, nace hermafrodita. ¿Ya? Entonces, que alguno tenga ¿ya? Desviaciones, digamos, o gustos sexuales distintos, que se siente mujer en un cuerpo de varón, ¿ya? Yo dije la otra vez, mientras eso no afecta a las demás personas, si es su gusto, ¿qué vamos a hacer? Si se siente feliz así, ¿qué vamos a hacer? Yo obviamente tengo mi criterio muy particular, negativo, pero no voy a entrar a eso, ¿no? Yo acepto, es su gusto, punto y se acabó el hilo, ¿ya? Pero miren ustedes, a ver, en ese caso, si ceden las personas, a ver, el varón que quiere ser mujer, ¿ya? No es cambio lo que le van a hacer. Pueden fíjense, hacer cirugía, pueden hacer, digamos, en otras palabras, ¿no? Hacer una imagen similar al órgano sexual femenino, pero va a seguir siendo genéticamente varón esa persona. Si es la mujer que quiere ser varón, imposible en él sí. Al hombre le pueden, obviamente, hacer una cirugía, dejar, digamos, como un órgano sexual femenino. Pero siempre va a ser, pero la mujer no va a decir, a ver, póngame esto. Imposible, hombre. Entonces, eso, digamos, depende, dice, de las buenas costumbres. Si eso se acepta, en muchos países se acepta, ¿no es cierto? Se acepta. Nosotros aquí todavía no hablamos lo que es cambio de identidad, ¿no? De eso sí, pero hacer una cirugía de esa naturaleza todavía no se ha hecho. En Estados Unidos había una dama que había sido él varón, entonces donde ella se había hecho operar de todo. Ella decía, nací así, con esa condición, ¿no? Ella se creía, digamos, el varón se creía mujer. Entonces, y ella entró en noviazgo, y el otro quería pues la prueba del amor, y ella no quería hasta ser operada, decía, y, ¿no? Cambio de sexo. Bueno, se hizo el cambio de sexo, ¿ya? Se hizo, o sea, no el cambio de sexo, sino la cirugía, mejor dicho, para quedar en una fisonomía y estructura biológica similar al de una mujer. Entonces, y ya desconfiaba el novio, dice, ¿por qué no quiere estar conmigo? Bien, le pagó un detective y le hizo seguir. Y este detective, como es así en otros lugares, oiga, ya, le hizo el seguimiento y cuando acordó, él descubrió que había sido varón, sino que se había hecho hacer una cirugía para quedar como mujer. Le avisa al varón, él casi se muere, obviamente, ¿no? Ahí de la angustia, del enojo, de la ira, ¿no? Y se sintió traicionado.
Entonces, ahí ya se acaba la relación, ¿no? En ese caso. Si él quería, es su decisión que siga así, ¿no? Se sobreentiende, ¿ya? Entonces, eso del cambio de sexo es mentira. Es de identidad. Si ya no es María, que quiere ser Mario, si no es Mario, que quiere ser María, ¿ya? Pero cambiar así, genéticamente, eso es imposible, Jorge, ¿ya? La otra vez salió en la televisión, decía, y hasta eso se prestan los medios de comunicación, una torpeza, ¿no? Decían ellos, primer varón que da a luz. No, pues, che, eso es inadmisible. Yo abandonaría la medicina si eso fuera así. Sino que era mujer genéticamente, pero nació con ciertos rasgos varoniles, pero ovulaba y todo, y por eso fue. Pero no quiere decir que por eso, no, porque tenía una fisonomía, es hombre. Como alguien dijo una vez en Centroamérica, en Costa Rica, nació un chanchito con cara humana, el padre era el dueño del animal. Imposible. No puede haber, ¿entiende?, gestación, fíjese, de un animal con un ser humano. Imposible, porque somos de diferentes especies. Si no, le hubiera fallado la creación del ser humano Dios, ¿no? Ahí en ese sentido. Eso es inadmisible. Nunca, jóvenes, ¿ya? Nunca se puede dar eso, ¿no? Sabemos que hay zoofilia, pero que nazca un animal así, eso es imposible, porque si no, la zoofilia hay en todas partes. Fíjese esa desviación sexual con los animales. Entonces, como hay en todos lados, imagínese, sería esto el centauro, sería el minotauro. Eso es imposible, porque somos distintas especies y ahí no le falló Dios en la creación, ¿ya? En la donación de órganos que se van a trasplantar en vida del donante, será necesario para la ejecución quirúrgica de un informe, de una junta médica, ¿ya? Un informe y control por una comisión que designara, por ejemplo, el colegio médico. Acá no lo tenemos, aquí venga lo que venga. No acostumbramos a la junta médica y debería haber junta médica para valorar el conocimiento de todos y en ese caso ver el criterio de uno, la opinión del otro, si es factible o no es factible hacer, por ejemplo, esa ablación que es la extirpación para trasplantar, ya, para llevar al otro cuerpo humano, ¿ya? Una persona puede revocar siempre los actos de disposición sobre su propio cuerpo, dice la ley, ¿ya? En el Código Civil, Código Civil, escuchen, ¿ya? Entonces, si ella ha dicho, yo quiero donarle a él, o hace un documento, si al final, puede ser que haga un documento por escrito, pero si al final dice, no, yo no quiero, ¿ya? Y ese documento no vale. He dicho mi última voluntad verbal, aunque sea, no vale, porque es una decisión, ¿entiende? Intuito persona sobre una disposición de mi órgano y en este caso que tiene mi cuerpo humano. Entonces, eso ya saben ustedes, para que se proceda a una donación de órganos, ¿no? Acá, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Tenemos que ver electroencefalograma negativo, electrocardiograma negativo, pulso cero, movimiento retiniano negativo, cuando uno vuelca los ojos, porque es el ir de la luz de la vida y es la oscuridad de la muerte que más allá se convierte en una luz espiritual. ¿Ya? Si se corta, por favor, volvemos a empezar la clase, ¿ya? Le vuelvo a dar a iniciar y ustedes vuelven a ingresar todo, no se olviden de eso. Bien, ahora sí, ya entramos a esta parte que nos corresponde, ¿ya? De la unidad número 2. Pero hasta ahí, háganme una pregunta. ¿Qué interrogantes tienen sobre eso de la donación de órganos? Porque no tenemos cultura de donación de órganos en Bolivia, ¿no? No hay esa cultura. Ya cuanto más vamos y donamos sangre, quizás ahí, ¿no? Entonces, pero qué mejor que si, ¿no?, uno se está muriendo y pueda servir el corazón, un riñón, algo, ¿no?, de mi organismo, para que otro ser humano quede vivo y esa parte de mí se mantenga en él, bienvenido sea, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay esa cultura, no hay ese apego, no hay esa idea de colaboración, ¿no? Y hay mucho egoísmo en ese sentido, pero ni modo, uno quiere hasta que el último cabello que se le caiga se lo echen ahí al cajón a uno. Bien, ¿qué interrogante tienen sobre eso, por favor? ¿Qué interrogante sobre la donación de órganos? Sí. Habló que usted dijo que es necesario la muerte cerebral y cardíaca, ¿cierto? Para que se pueda donar. Pero en caso, digamos, que solamente sea muerte cerebral, no sé si puede darme un concepto de lo que yo tengo conocido como estado vegetal de una persona. Claro, por eso le digo, es un estado vegetativo, ¿ya? Pero
él sigue estando vivo, por eso es vejete, ¿ya? Quiere decir en desuso, ya sin uso. Entonces, él está en la máquina. Fíjese, muchos cuando están en estado vegetativo, los familiares en las clínicas o en los hospitales le dicen, ya desconéctemelo porque no tengo plata para seguir manteniendo, pagando, porque hay muchos ladrones también en el campo de la medicina, ¿ya? Todo es plata y uno no se lleva nada de este mundo. Mientras uno puede hacerlo de forma gratis, uno lo tiene que hacer. Yo siempre voy gratis, nunca cobré, ¿ya? Un peso. Entonces, pero fíjense, ese vegetal, como yo decía de Cerati, o como de esa señora que despertó después de 20 años, o el cantante de Soda Stereo, no, es vida vegetativa, no importa, pero está todavía vivo. No nos interesa que esté en la máquina. Él no se ha herido. Ahí habrá una enfermera que lo atiende todos los días. No está hediondo. Por eso es que yo estoy sosteniendo que él está todavía vivo, ¿no? Entonces, vida vegetativa no está herido. Y ahora sí, vamos y lo cortamos, ahí sí que lo vamos a matar. Por eso decía yo que venga la muerte cardíaca y la muerte cerebral y listo, no nos hacemos problemas. Porque aún estando vegetativo, él está todavía con vida, ¿no? Han visto ustedes, había un caso de una señorita una vez, ¿no? Donde le hicieron una cirugía y lamentándolo mucho, reaccionó negativamente a la anestesia y quedó vida vegetativa ella ahí, ¿no? 4 años hasta que se murió. Pero la madre no va a decir, no, a ver, desconéctenla, ¿no? Ella dijo, aunque sea estado vegetativa, que así esté mi hija acompañándome, hasta que se murió de verdad, ya en ese sentido. Entonces dependerá, ¿no? En otros países será, ¿no? Vida vegetativa, ya háganle de repente en algún otro país, ¿ya? Pero aunque esté en vida vegetativa, no se puede hacer un trasplante, una ablación para trasplantar a otro, porque ahí sí que ya lo estamos matando de verdad a esa persona. Yo sé que aquí en Bolivia no se entiende esa figura. Yo he tenido, ¿no? Discusiones feas algunas veces sobre ese tema en el campo de la medicina y no entienden qué voy a hacer yo, ¿no? Es una gente diferente en su forma de pensar, no tendrá quizás la visión que uno tiene de la excelencia, es problema acá, pero es matarlo en la vida vegetativa. Yo prefiero que él se muera, que esté hasta lo último ahí, porque no soy quien para él. Es como ir, desconectarlo de una vez, sáquele eso, o póngale una inyectable de oxígeno a la vena para que se muera y no sufra. ¿Quién es uno para hacer eso? Al fin y al cabo, la muerte es un sufrimiento. Aunque sea un infarto, es un sufrimiento. Otra pregunta, por favor. Doctor, Sí. disculpe, en el caso de que se tenga un familiar en estado crítico, es decir, ya por morirse, como digamos que está en coma y está él conectado una vez a una máquina, Sí. hay veces que he visto que los doctores le comentan eso a los familiares y le ofrecen, si es que quieren que su hijo sea donador de órganos cuando muera, o si es que muere, pero sin embargo el familiar que está en ese estado crítico no ha dado su permiso. ¿Cómo se haría? ¿Cómo Ya. se llevaría a cabo? Si no quiere el familiar, es no da, ¿ya? Es no. Porque no olvide que era una cuestión voluntaria en un principio. Si él hubiera estado vivo, él podría haber dicho, ¿no? En su cédula que diga donante cadavérico, digamos, ¿no? Donante cadavérico, fíjese, ¿no? O donante con vida vegetativa, lo que me preguntaba el joven, eso ya sería muchas cosas. Pero si el familiar se niega y dice no, fíjese que es no. Ahora, si hubiera hecho un documento y él lo presentó al hospital, si es que entrara él todavía, no conscientemente, no importa lo que diga mi familia, yo tengo un documento. O aquí dice una célula de entidad donante cadavérico. Podría ser, pero el médico no puede obligar también, porque hay que ver si no es un negocito del médico. No vaya a ser que él quiere su órgano para ir a trasplantar y él al otro le va a ir a cobrar unos $20,000. No, tampoco, ¿es cierto? Entonces, generalmente le pregunta el médico, fíjese, quiere, digamos, ¿no? Si el familiar le dice no hubo nunca, porque yo estoy diciendo no hay esa costumbre en Bolivia. Si el familiar le dice no y usted hace eso, yo lo denuncio, ¿ya? Lo puede denunciar, porque ahí sería un tráfico de órganos que estuviera haciendo el médico en este caso, ¿ya? Entonces, si se niega es no. Si descubre, ¿qué hacían antes? Por ejemplo, miren, se les sacaban para trasplantar, sin avisar, y así lo entregaban después, sobre todo a la gente humilde. No es correcto, eso es tráfico de órganos delictivo en nuestro caso, ¿ya? Entonces, si el familiar le dice no, en este caso, es su libre disposición, ¿ya? Es su libre disposición. Aunque el otro hubiera puesto no en la cédula o en un documento. ¿Por qué? Porque hay que saber quién es el trasplantado y saber si es que no va a ser un negocio con el órgano ese. No me recuerdo en qué país europeo era, donde en la clínica, fíjense, se dedicaban a trasplantar, ¿no? Le preguntaban
preguntaban, ya, claro, ¿no? Hay esa visión de ser donante. Entonces, ¿qué sucedía? Millonarios los médicos en esa clínica, porque ellos sacaban, le decían ya, gracias, gracias, y ellos cobraban 50,000, 100,000 dólares, multimillonarios haciendo el tráfico de órganos. Entonces tenemos que saber, aquí no hay confianza, ¿no es cierto?, para hacer eso. Ahora, si es familiar, uno cede evidentemente en este caso, ¿ya? Pero si el familiar dice no, y no hubiera ni documento ni nada, el familiar dice no, y después descubre que le han sacado tráfico de órganos, ha cometido el médico, y todavía vamos a ver con relación a la clínica, en este caso, si se cierra o no se cierra. Otra pregunta, por favor. Doctor, buen día. ¿Hay cierta edad para que puedan donar órganos? Mire, por eso yo decía, ¿no? Acá los niños ¿no? se los adoptaba a nivel internacional, niños de 2, 1 año, etcétera, ¿no? Y allá tenían a la misma edad un niño allá. Entonces le podían sacar el órgano para trasplantar allá. Entonces, fíjese, eso ya es tráfico de órganos a nivel internacional. Pero no hay en ninguna ley hay todavía establecido edad. Pero se sobreentiende que un niño no va a dar su consentimiento, un adolescente no va a dar su consentimiento. Sería una persona ya mayor de edad, ¿no? En este caso, o si se ha accidentado y ha muerto, que el familiar en ese momento decida que ese órgano de su familiar muerto en un accidente sea trasplantado. Lo que me preguntaba la dama, la anterior pregunta, ¿no? El familiar dice no. Si es en un accidente automovilístico, etcétera, no hubo nunca ni un documento ni nada, el familiar puede decidir que un órgano de ella pase a la otra persona, el familiar. Pero si el familiar le dice no, no también en este caso. Entonces no hay una edad, pero allá si se hace a niños, etcétera, es tráfico de órganos. Si se hace a mayores sin su consentimiento, tráfico de órganos. Pero tiene que ser con capacidad de razonamiento. O sea, mayor de edad se sobreentiende en este caso, ¿ya? Se sobreentiende que ahí ya podría haber una cordura mental. Pero olvídese, un muchacho de 18 que quiera dar un órgano. Eso lo veo yo muy difícil. La hija del colega docente que falleció la otra vez, ella tenía, por ejemplo, 22, ya sabía lo que hacía, y además es por amor, ¿no?, fraternal a su padre. Ya tendría que especificarse, porque si es un accidente, un niño, inclusive en otro país, pueden trasplantar, siempre y cuando haya el conocimiento. Pero el niño, si saque un órgano, eso es imposible, está viciado porque no tiene capacidad de razonamiento. Podemos hablar de mayoría de edad para adelante en ese caso. O la aceptación de la familia, siempre y cuando no sea en un accidente. Porque si es una enfermedad gravísima, un cáncer, una leucemia, no va a servir el órgano. Yo se lo garantizo en ese caso. Otra pregunta. A ver, otra duda. Doctor, buenos días. ¿Me están escuchando otra vez? Ya, pásenle el dato 3 que vuelvan a ingresar, ya saben. A ver, pregúnteme el joven que me iba a preguntar. A ver, la pregunta del joven, si es que ya ingresó otra vez. El que me iba a preguntar. ¿O alguna otra pregunta? A ver, antes que sigamos. Doctor, Sí, pregunta. y en caso de que no hubiera nadie que pueda abogar por el fallecido, o sea, los doctores pueden tocar alguna parte de los órganos, o sea, es que lo que pasa es que hubo Sí, a ver, siga. es que lo que pasa es que falleció una vez un primo y nosotros tardamos en llegar a la clínica, o sea, ya cuando él ya estaba, o sea, decían, cuando lo trajeron a la clínica decían que todavía estaba con vida, pero llegamos y o sea, ya estaba fallecido y la cosa es que no nos dejaban verlo y estaban, mi tía entró, digamos así, ya pelándose con los médicos, entró y lo tenían abierto, ya lo tenían abierto y
ya le estaban sacando todos los órganos, entonces, en ese caso, tampoco podrían tocar los médicos al fallecido, digamos, o sea, yo creo, ¿no? Ya, a ver, si es, dice, ¿no? Para salvar la vida, se tendría que hacer todo lo posible. Pero que usted llegue y lo vea abierto, ¿no? A no ser que estén haciendo la autopsia o para un informe, que eso le corresponde al médico forense, pues no al médico otro ahí nomás, ¿ya? Entonces, en ese caso hay que ver si él murió, ¿por qué murió su primo, por favor? ¿Cuál fue la razón de la muerte? Creo que se cayó y se metió un fierro y le atravesó un pulmón, algo así. Ya, en ese caso, a ver, si le traspasó, a ver ahí el pulmón. Entonces, y está traspasado, hay que ver si está todavía ahí, ya, el fierro incrustado. Ahí podemos hacer una cirugía para tratar, ¿no?, de extraer ese y de ahí hacer la sutura y el restablecimiento del pulmón por la hemorragia interna que se ha generado, para tratar de salvarlo, ¿ya? Pero si nosotros vemos que ya le sacaron el hierro, digamos ahí, el punzón, por decir, donde estaba trabajando él, y ¿no?, le vemos que ya está el hígado, que están los riñones ahí en conservadoras, en hielo, no, pues eso es sospechable ya, ¿no? No se puede hacer eso, porque eso le corresponde al médico forense cuando hay, ¿no?, una, por ejemplo, desconfianza sobre un homicidio. Uno abre en forma de T, saca todos los órganos. Sí, doctor, ¿Ya? pero es que ellos ya lo habían declarado como fallecido. Entonces, pero de ahí ellos no podrían tocar si es que él no ha, o sea, si no hay nadie que le diga o él no haya dicho algo, digamos, en su carnet no haya dicho. Mire, yo le digo una cosa, ¿no? Es muy raro que en nuestro hospital, nuestra clínica, lo atiendan así nomás sin que haya nadie para tratar de salvarlo. Aquí lo que le miran es si hay plata, ¿ya? Así de clarito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre critico en el campo de la medicina, ¿ya? Miren ustedes, entonces, si él llegó para tratar de salvarlo, generalmente lo dejan morir, yo le digo, si no hay nadie, porque no hay quien responda económicamente. Por eso le digo, eso es un poco sospechable. Si entraría, como en cualquier país europeo, ¿ya? Cuando entra la persona, ¿no?, ahí no le miran si es feo, es bonito, es negro, blanco, chino, etcétera. No les importa. Salvan la vida. Después le dan el golpe de estado a uno con la receta, ¿ya? Y ahí, mejor dicho, con la factura le dicen, hemos gastado 300,000, 500,000 dólares en usted, ¿no? Entonces, si es latino mañudo siempre, le dice, ¿sabe qué? No tengo plata cuando ya se ve curado. No trabajo, no estoy recién llegado. Le dicen allá, sí, ¿verdad? No, vamos a investigarlo. 7 días lo investigan y si es verdad que está sin trabajo y sin ni un peso, le dicen, no hay problema. El Estado se hace cargo entonces de los gastos. Eso es salud gratuita, ¿no? ¿Qué tanto aquí que habla Burrera, hablaba el expresidente señor, el que se fugó, Evo Morales, ¿no? Salud gratuita, le decía. Gratuita para él, porque era presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Miren ustedes, ¿ya? Aquí nadie se mueve mientras no hay plata. Así de claro. Nadie se mueve mientras no hay plata, ¿no? Raro hemos sido los que hemos estado en campo de la medicina y siempre hemos hecho gratuitamente las cosas. Ahora, él podía haber sido, si es que entró de emergencia, tratemos de salvarlo. Si hay solidaridad en la persona, en el médico, ¿ya? A ver, extraigamos esto, ¿no? Inmediatamente, a ver, hagamos la radiografía, cómo está, qué es lo que está lesionado, extraigamos nosotros ahí, ¿no?, el hierro. Bien, pero ya que le encontremos, yo le decía, sacado otro órgano que no tiene nada que ver, ya eso no, ya no es eso. Por eso le decía, hay sospecha de algo. Sí, el médico está para salvar, no para matar. Aunque no hubiera llegado la familia, si él consideraba conveniente actuar para tratar de salvarlo, puede ser, puede ser. Yo no digo que no, ya puede ser. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Qué decía, joven? Sí, digamos, o sea, ya está abierto, pero ellos alegaban que era autopsia, pero autopsias, ¿para qué? O sea, decíamos nosotros si ya lo hayan declarado como fallecido. Pero bueno, eso ya. Ya, bien. A ver, sobre la autopsia. Ellos, cuando ya está muerto la persona, ellos, para generar un informe certificado de óbito se llama, ¿ya? Que quiere decir muerte natural, para ver la causa, para informar y entregarlo al familiar. Obviamente, olvídese, no se lo van a entregar, porque ahí va a estar en prenda el cuerpo si no hay plata para recoger al cadáver, ¿no? Usted sabe acá que uno queda en prenda en muerto si no hay plata. Entonces, pero en el fondo, ¿ya? En el fondo, eso es para informar, para que después se pueda sacar la partida de defunción, si es que se ha hecho eso.
pero no tiene sentido abrirlo todo, pues sacarle todos los órganos, ¿ya? Por eso le digo, ¿no es cierto? Puede haber sospecha en ese caso. Y la autopsia, cuando hay sospecha de una muerte, actualmente esa función, o incluso en muerte natural, le corresponde hacerla al médico forense, ¿ya? Así es tajante eso actualmente, ¿no? Entonces, que él hizo la autopsia para informar la causa de la muerte, se la puedo creer, pero no sacarle todos los órganos afuera, porque eso ya es en otras circunstancias lo que se hace. Bien, bueno, lamentándolo mucho, no descanse en paz su familiar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así es la vida y así es la muerte. Pero en estos casos hay que tener siempre cuidado, ¿ya? Con muchas denuncias que ha habido sobre eso, ahora ya se está tratando de evitar. Como yo le decía, antes se secuestraba a una persona y se la encontraba allá entre los matorrales, ¿no? Abierto, ahí le habían sacado el órgano, ¿no? Para generar un tráfico de órganos, ¿ya? Bien, otra pregunta, a ver, sobre el tema. Antes que siga. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, usted por ejemplo, si yo soy tutor de una persona con discapacidad y esa fallece, ajá, ¿yo puedo autorizar que esa persona que ya pueda donar los órganos? ahí está, ¿no? Fíjense que esa niña o ese niño es discapacitado mental. Es un poco medio, sí, grotesco que una tercera persona defina por ella que no tiene un razonamiento adecuado. De todos modos, ¿ya? Como dice en la ley, le he dicho eso, ¿no? O con consentimiento de un tercero, que sería el tutor que usted dice. Si es para trasplantar y mantener viva a otra persona, siempre y cuando no rechace el cuerpo y el organismo de ese órgano, puede valer, ya joven, puede valer, si es con un fin solidario. Pero si el tutor le está diciendo, sáquenle el riñón a ella, ¿no? Y páguenme $10,000, tráfico de órganos, ¿ya? Es tráfico de órganos. Si es, por eso le digo, con solidaridad, de que mantenga viva a otra persona, bienvenido sea, ¿ya? Que así sea, ¿no? Pero mientras tanto, no es correcto, jóvenes, hacer eso, ¿ya? Entonces, por eso le digo, uno tiene que hacer un seguimiento sobre esa situación, para que no se genere el famoso tráfico de órganos en este caso, ¿ya? Y hay que ver, ¿no? La niñita también de qué murió, cuáles son sus enfermedades, etc. Porque uno tiene que saber eso para que después eso tampoco se transmita a la persona que ha sido trasplantada. Así que el famoso tutor puede hacerlo, ¿ya? Con fin solidario, con fin de ayuda, que mantenga que un espíritu se vaya y que el otro se mantenga en el cuerpo físico, joven, ¿ya? Si es así, sería bienvenido sea, ¿no? Pero que no sea para venta por platita, que comúnmente se quiere hacer eso. Por eso he visto yo hasta en los periódicos, ¿no? Vendo, es esto, oye, ¿qué? Imagínense, ¿no? Vender, hombre, uno parte de su cuerpo, ¿ya? Parte de sus órganos internos. Bien, ya. Sigamos entonces ahora con la unidad número 2, si es que no hay otra pregunta. La unidad número 2 lleva por título las contusiones, que yo les he enviado una foto ahí de unos apuntes que yo hice, ¿ya? ¿Y qué es la contusión? Es el daño localizado que se produce en un organismo humano a consecuencia de un trauma, ¿no? Producido por un agente externo y se produce por un instrumento romo. La palabra romo es esto, por ejemplo, fíjense, ¿ya? Que no tiene punta ni filo, por ejemplo, un bastón, ¿ya? Este es un arma así, ¿ya? Aquí, mire usted, esto es romo, esto es un plomo, ¿no? Que está soldado a esto, entonces es redondo, esto es romo, que no tiene punta ni tiene filo, significa eso, ¿ya? No tiene punta ni filo. O digamos, esta parte de acá, ¿ya? Fíjese, no tiene punta ni filo. Entonces, es un daño localizado que se produce en un organismo humano a consecuencia de un trauma producido por un agente externo, ¿ya? Y se produce por un instrumento que no tiene punta ni filo, ¿ya? Eso es la contusión. El golpe, por ejemplo, dado es una contusión. El combazo que le dan es una contusión. El garrotazo que le dan a uno es contusión, ¿no? El golpe. La palabra trauma, como aquí dice, a consecuencia de un trauma producido, dice, ¿no? Por un agente externo, o sea, un instrumento que ha sido, ya sea generado por sí solo, como el hierro que me preguntaba a su compañero que se le incrustó al pulmón a su
primo, ¿no? O puede ser manejado por mano criminal. Ahí sí ya nos interesa, si es por mano criminal, porque estaríamos en la consecución de un delito en este caso. Y miren, a ver, ¿no? Cuando se señala trauma, la palabra trauma produce un trauma, dice, ¿no? De un agente externo. La palabra trauma tiene tres significados. Primero, trauma, tal como suena, uno dice, este está traumado. Fíjense, desde el punto de vista, ya, por ejemplo, de traumatología, la palabra trauma significa arreglo, compostura, cirugía de hueso, ¿sí? Eso es traumatología, pues. Trauma viene de ahí. Desde el punto de vista de la psiquiatría forense, la palabra trauma es sinónimo de enajenación mental, ¿ya? Que no está en una cordura mental. Pero desde el punto de vista de la medicina forense, es ya el golpe, la magulladura que recibe el organismo humano o el cuerpo humano a través de un golpe que ha recibido por un instrumento contundente. Mire, esto, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy así, esto produce una contusión. No tiene punta ni filo. No, fíjense, ¿no? Ahí, esta parte de acá. Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos típicos de una contusión? Un bastonazo, un bastón, ¿ya? Eso es una contusión, ¿ya? Y el mecanismo puede variar, porque simple presión o aplastamiento bajo un cuerpo pesado. Si se cae el techo encima de nosotros con un temblor que hay, ¿ya? Eso produce una contusión. ¡Pum! Fíjese. Cuando está arreglando el mecánico, ¿no? Ha puesto su famoso gato mecánico, el gato ese, ¿no? Mecánico se dice, ¿no? Gato mecánico, ¿no? Bajo el vehículo para cambiar la llanta o hacer algún arreglo. Y esto se rebala y se acrecienta, se sume, ¿ya? Entonces, cae el vehículo, toda la pesadez encima del mecánico, eso es una contusión, se sobreentiende que va a haber muerte, ¿ya? Una contusión. Si esta pared, como en el caso de los egipcios, cuando entraron muchos a profanar las tumbas para buscar los tesoros, los cazatesoros, ¿no? Fíjense que los egipcios, ¿de dónde sacaron esa invención? Tocaban algo y las dos paredes se unían. Y los aplastaba, los hacía un papel a los que habían entrado a profanar. Eso es una contusión también, ¿no? Choque o percusión arrojado directamente por mano criminal. Si usted agarra una piedra y usted le lanza la piedra a la persona, ¿no? Ahí le produce, es una contusión. Claro, contusión clínico, pero ya ese es el informe para que después el fiscal haga la imputación. Si le causó la muerte, va a ser homicidio culposo, homicidio, va a ser asesinato de repente, va a ser lesión gravísima, ¿ya? Porque, ¿no? Lanzar una piedra, un jone, si ustedes quieren, y producir un daño a alguien, produce consecuencia jurídico-penal, ¿ya? Puede ser hasta culposa, de repente, no sabíamos, que al lanzar eso caía la persona, ¿ya? Puede ser también, ¿no? Cuando en una gresca callejera, el uno más fuerte lo alza al otro, ¿no? En este caso así, y lo lanza. Y al caer eso, produce una contusión, ¿ya? Produce una contusión. O cuando hay, por ejemplo, en este caso, o se lo lanza hacia la pared, o el engranaje de un trapiche, ¿no? Ya sea el trapiche antiguo, tradicional, o los eléctricos que hay ahora, ¿no? Eso al agarrarle ahí, es el engranaje, fíjense que es una contusión. La mordedura es una contusión, pero aquí la mordedura hay que diagnosticar si es una mordedura animal o es una mordedura, ¿no? Humana, por la forma de la boca. Tenemos que determinar eso. La arcada dentaria tiene que venir el odontólogo forense y hacer ahí el molde y decir esto es mordida de un animal o esto, ¿no? De un ser humano. Bueno, entonces eso, fíjense, es la contusión. Es el informe médico forense que va a determinar, ¿ya? Y eso se informa al fiscal para que el fiscal haga la imputación correspondiente, en ese caso, de acuerdo al daño médico producido y con relevancia al delito que hubiera adecuado su conducta jurídico-penal esa persona. Y dentro de esas contusiones, por ejemplo, la primera de ellas es la escoriación, ¿no? La escoriación es lo que vulgarmente se le dice arañazo. Mira, lo arañaron, dice, no, lo arañaron. El nombre clínico científico es escoriación, joven.
Y la escoriación es la pérdida de la capa superficial de la piel, ¿ya? La pérdida de la capa superficial de la piel a consecuencia de ese agente externo, ¿ya? Romo. O sea, la pérdida de la capa superficial que es la epidermis, porque después tenemos la dermis y la hipodermis, ¿ya? En esta parte de la piel que cubre el cuerpo humano. Y se forma un exudado cero sanguinolento que se coagula, ¿ya? Que se forma una costra. La costra es lo que ustedes vulgarmente le llaman caracha. Mira, está carachento, dice uno, ¿no es cierto? La caracha es la costra cero sanguinolenta, ¿no? Que se forma porque el organismo humano reacciona y él va generando su propia defensa y empieza a ir curando los tejidos músculos hasta que se forma la costra, se cae al cabo de los 7 días o un poco más, pero cuando ya va curándose empieza a picar, ¿cierto? No me van a dejar mentir ustedes. Y uno ahí de dañino desesperación, puña, otra vez abre y otra vez a esperar que vuelva a cicatrizar. ¿Y qué es lo primero que sale una herida? Es el agua, no es la sangre, joven. No, es el agua, es lo primero que sale. No deja cicatriz, ¿no? Siempre y cuando lo tratemos bien con ciertas cremitas, porque es solamente la capa superficial de la piel. Si no deja cicatriz, es escoriación, ¿ya? Si perfora la segunda parte o la segunda capa de la piel, que es la dermis, ahí sí que podría dejar, ¿no?, cicatriz en el cuerpo humano. Y esta escoriación, si a una persona, ahí vamos a la acción, una dama o el otro, entre ellos, a ver, el uno le hace acá, le abre todo esto así con la uña, ¿no? Con la escoriación. Bien, le va a generar una marca como cebra. Y vamos a suponer que esa persona se vivía ella, se ganaba la vida mostrando su rostro en propaganda porque era muy hermosa, ahora muy hermosa. Bien, con el rostro ahora así, ¿no? Bien, que le perforó la segunda capa. Va a producir un daño. Eso sería lesión gravísima, fíjense, en la tipificación. Por más que diga el médico, sí, se va a curar en unos 10 días. Sí, pero hay un daño irreversible que ya no va a poder mostrar su rostro, va a tener vergüenza de mostrarlo con semejante cicatriz que le ha dejado, porque esa cicatriz que genera como una cebra se queda blanco, o sea, blanco como la remasalada que le llaman ya acá. Entonces, así, le produce un daño. Entonces, eso es la escoriación. Y esto puede haber en una pelea, puede haber una confrontación entre dos personas. Y eso tenemos que analizar desde el punto de vista médico para informar al fiscal y el fiscal que haga la imputación correspondiente de acuerdo a lo que nos sea informado. Después tenemos también la equimosis, ¿ya? La equimosis, que es el derrame sanguíneo causado por un choque, ¿ya? Por un choque, por ruptura de los vasos cutáneos y del tejido celular con infiltración de los tejidos vecinos. Esta equimosis es lo que ustedes vulgarmente le llaman morete. Mira, está con el ojo morado, ¿no? Se convierte en verde azulado, que es reacción por la hemoglobina que tenemos. Un golpe, un puñetazo en el ojo, imagínense, esto es, ¿no?, verde, azulado, etcétera. En 3 días se forma arcoíris alrededor del ojo. Y después de eso, ya está bien formado, empiezan después 3 días a ir desapareciendo el color verde, azulado, violáceo, etcétera. Eso es importante. Entonces, la equimosis es lo que se llama el morete para ustedes, pero es el derrame sanguíneo. La definición científica, que es lo que a mí me interesa, es el derrame sanguíneo causado por un choque, por ruptura de los vasos cutáneos y del tejido celular con infiltración de los tejidos vecinos, ¿ya? Porque el daño es músculo, nervio, entonces por eso que se forma así el morete, ¿no? Como un espiral se va haciendo, ¿cierto? Ahí. Y su importancia médico-legal de la equimosis proviene desde 2 puntos de vista. Primero, es que determina, ¿no?, nos identifica el arma con el que nos identifica la forma del arma con el que se ha utilizado para generar la equimosis en la persona. Si es con esto que yo le di, fíjese, le doy acá, entonces es romo, pero voy a producir una pasumida en la parte del ¿me entiende?, del cráneo. No era un cuchillo, porque si hubiera sido cuchillo, esto voy a abrir.
Esto solamente fue el golpe, digamos, ¿no es cierto? Ahí, con esta punta, fíjense ustedes, ¿no? Con esa punta, ¿ya? Ahí. Bien. Entonces, la importancia médico-legal es que determina la forma del arma utilizado. Si fue un bastón que le dimos en la cabeza, va a generarle, ¿no es cierto?, una forma. Vamos a decir, esta lesión es producida, puede ser con un bastón, con otro objeto contundente, como una cañería, pero que no tiene filo. Ahí nos damos cuenta, fíjense ustedes, ¿ya? Y su segunda importancia médico-legal es que determina el tiempo desde cuando se ha producido la agresión en ese organismo humano. Entonces, el tiempo transcurrido desde que se produjo el traumatismo. Esas son las dos importancias que ustedes las tienen por escrito, que yo se las he enviado a ustedes, ¿ya? Entonces, eso determina si lo encontramos a la persona a los 3 días del daño que se le ha producido de esa equimosis y le encontramos todos los colores, verde, azul, morado, etcétera, 4 colores por decir, ni dudarlo, hacen 3 días, porque hasta los 3 días exactos se forman todos los colores. Después de ahí, de adelante, empiezan a ir desapareciendo los colores cada 3 días. Si le encontramos desaparecido un color de la periferia, 3 días sucedió el traumatismo, más 3 días que ya desapareció el primer color que tenemos alrededor del ojo, hacen 6 días que se produjo la agresión. Así uno como médico se va dando cuenta, jóvenes, de esto de el tiempo transcurrido o cuando se produjo ya este traumatismo en la persona. Eso es la importancia fundamental de la medicina legal cuando uno habla de la equimosis para informar al fiscal en el área penal. Después tenemos también nosotros el hematoma, ¿ya? Que es casi similar. El hematoma es la ruptura de un vaso más grande, ¿no? No es la capa de la piel, sino que ya daña la parte muscular. Un puntapié bien dado puede romper el músculo por dentro, ¿ver? Lo que comúnmente se produce en los campos deportivos, por ejemplo, fíjese. Y será más grave y complicada dependiendo del órgano donde se encuentre. Un puntapié en el hígado se forma, daña el hígado internamente. No abre, pero ese golpe va a dañarle y le puede producir la muerte a la persona. ¿Ya? Pero también podemos decir que el hematoma es una colección sanguínea con líquido y coágulo, ¿no? En plano subcutáneo y profundo que identifica que ha habido un traumatismo profundo. Si yo le doy, le doy con miren ustedes, le doy con cuarzo, ¿no? Entonces, y se va a formar y le voy a abrir de repente o voy a producir el daño interno. Eso, por ejemplo, es un hematoma. Lo que ustedes hacían o yo hacía en el colegio, ¿no? Ahí en la fila cuando estábamos cantando el himno nacional, el otro le daba así, ¿no? Ahí en el riñón, le daba, o aquí en el brazo, le decía, te saqué ratón, saca ratón, o le daba en el riñón y le faltaba la respiración. Ese es un ejemplo típico de hematoma, porque daña la parte interna, ya no la parte externa de la piel. Y por último, tenemos nosotros la bolsa sanguínea. La bolsa sanguínea es lo que ustedes le pueden llamar en el término castizo criollo, mira, tiene una porra o tiene un chichón, ¿ya? Pero científica y clínicamente, la bolsa sanguínea también es una colección sanguínea siempre por delante de un hueso plano del cuerpo humano. Como por ejemplo el hueso plano, el hueso aquí de la frente, esta parte, el hueso del omoplato, el hueso de la cadera. Esos son huesos planos y generalmente se forma una hinchazón, ¿ya? Que hay que tratar con antiinflamatorio. Entonces se forma una hinchazón. Eso es lo que se conoce como bolsa sanguínea, ¿ya? La bolsa sanguínea. Todo esto, la equimosis, la contusión, el hematoma, la bolsa sanguínea, el médico forense lo tiene que analizar en la víctima, ya sea muerta o ya esté viva, para informar y dependiendo de la gravedad del caso, ya el fiscal haga la imputación correspondiente. ¿Ya? Bien, hasta ahí, por favor, ¿qué interrogante tienen sobre esto que estamos hablando de las contusiones? Porque después pasamos a hablar de las heridas. ¿Qué dudas tienen a ver sobre ese tema? De lo que ya estamos avanzando en la unidad número 2, las contusiones. A ver. ¿Qué dudas tienen?
De ahí le voy a mandar unas imágenes, a ver, de un hematoma, ¿no? Que es una bolsa sanguínea, ¿no? Porque no me dio tiempo, por favor, ya, ahora. Por eso le voy a enviar ahí al grupo para que ya sepan a ver cómo es eso, ¿no? Identifiquemos. Bien, si no hay pregunta, nos estamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Si estamos vivos y si así Dios lo permite, ¿no? Entonces, cualquier otra pregunta me pueden enviar al grupo y yo se la respondo, ¿está bien? A todo el grupo, ¿ya? ¿No hay ni una pregunta entonces? No, doctor. Ya. No, está